Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu programa Forgada al Aire. Gracias por permitirnos hablar justamente al Ecuador profundo, a los gobiernos autónomos descentralizados. Este día tenemos una entrevista muy importante con Santiago Almeida del Consejo Nacional de Competencias para hablar justamente sobre algunas reformas y algunos planteamientos también que se les hacen alrededor de la gestión de las mancomunidades. Pero antes de empezar, quisiera dar el mensaje a nuestro público, sobre todo a que visiten Radio Voz Andina Internacional, que visiten la página de los programas, que tenemos una infinidad y variedad de programas, y sobre todo Forgada al Aire, que es un repositorio vivo justamente que habla del convivir y de la gestión cotidiana de nuestros gobiernos autónomos centralizados. Quiero presentar a nuestro entrevistado el día de hoy. Santiago Almeida es un abogado con 10 años de experiencia en entidades del sector público. Ha estado trabajando en temas de derecho administrativo, control y orden público, seguridad ciudadana, proceso administrativo, gestión de competencias, entre otros. Actualmente se desempeña como director de articulación territorial y resolución de conflictos en el Consejo Nacional de Competencias. Bueno, bienvenido a nuestro programa Forgada al Aire, Santiago. Muchas gracias, Edison, por la invitación. De igual forma, un cordial saludo a todos nuestros oyentes y los que visitan la página web. Para mí es un placer estar aquí en este medio y tratemos de solventar todas las dudas que tengan dentro del área que manejamos como Consejo Nacional de Competencias. A ti muchas gracias, sobre todo ahora que digamos que una primera intencionalidad que vemos en el trabajo cotidiano que tiene también la universidad con los gobiernos locales, el tema de que los municipios sí tienen un recurso importante que es el presupuesto general del Estado, pero también siempre ha existido la inquietud y la necesidad de la autogestión, de la colaboración, y por qué no pensar en estos modelos que son de orden asociativo. Estos modelos de gestión que implica el entender al territorio como una serie de recursos, ¿no es cierto?, que pueden aprovecharse, y uno de esos recursos también están los consorcios y las mancomunidades, que están previstos finalmente en el COTAD. Antes de entrar ya en el tema de la reforma, ¿nos puedes contar un poco cómo se encuentra el tema de las mancomunidades hoy por hoy en el país? ¿Tenemos alguna referencia específica? ¿Qué número existe aproximadamente? ¿Todos están funcionando? Siempre habrá, supongo que, dificultades, limitaciones, ¿no es cierto? Pero ¿cómo está el tema de mancomunidades hoy por hoy en el Ecuador? Bueno, Edison, para empezar comentando justo lo que acabaste de indicar, el tema de la descentralización cuando fue pensada, digamos, a raíz de la Constitución del 2008 y luego formalizada con el tema del COTAD, gestiona este tema de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados con la capacidad de que ellos generen sus propios recursos y vayan responsabilizándose, gestionando y fortaleciendo el tema de las competencias que son transferidas en su momento a través de la Constitución y el COTAD. Tenemos ciertos casos como el tema de tratamiento de residuos sólidos, gestión ambiental y otras demás que fueron descentralizadas y luego reguladas, las cuales, como tú indicas, al momento deberían ya estar después de 10 años, obviamente prestando en su totalidad por los gobiernos autónomos descentralizados. Para hablar específicamente de los mancomunamientos y consorcios, o los dos que abarcan el modelo de la modalidad de gestión mancomunada establecida en el COTAD, al momento tenemos como Consejo Nacional de Competencias que el COTAD nos establece la responsabilidad de registrar formalmente a estas asociaciones. Tenemos el número de 50 mancomunidades y 20 consorcios inscritas en el registro público. Este año registramos en el mes de enero la mancomunidad de los gobiernos provinciales del centro del país, conformada por Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar. En este sentido, están trabajando en el tema de gestión vial y demás. Obviamente las mancomunidades, al ser un modelo de gestión asociativo, digámoslo así, donde básicamente agrupamos esfuerzos como gobiernos autónomos descentralizados para la gestión de una competencia, muchas veces se debilita por el tema del cambio de autoridades y obviamente la dificultad de continuar estos modelos o esta pretensión que en su momento se tuvo a la formación. El CNC esto abarca con un tema de fortalecimiento institucional y una estrategia de reactivación de estos mancomunamientos. Tenemos cerca de
7 mancomunidades inactivas al momento, los cuales en este año hemos hecho varios acercamientos para poder obviamente incentivar el tema de que se activen nuevamente y trabajen de forma mancomunada. Indistintamente de eso se encuentran registrados dentro del Consejo Nacional de Competencias como mancomunidades y consorcios en virtud de que no han hecho un trámite administrativo para finalizar el mancomunamiento y básicamente se encuentran catalogados como mancomunidades y consorcios. El Consejo Nacional de Competencias, entidad a la que tú estás en este momento dependiendo y brindas tus servicios, tiene una gran responsabilidad, de acuerdo al propio COTAD, en respecto justamente a este rol de rectoría, de fortalecimiento de capacidades, ¿no es cierto? Gestión, imagínate, del tema de cómo entender a las competencias. Esto te lo voy a poner así solamente como una nota aparte. Cuando nosotros trabajamos con los candidatos y a veces cuando ya después se eligen como autoridades, justamente parecería ser que eso debería ser lo más claro que deberían tener nuestras autoridades, y a veces siguen complicándose con esto de qué competencias mismo tenemos. Vemos los planes de campaña y vemos que ofrecen muchas cosas. Cuando uno trabaja en mancomunidad, el ejercicio competencial que al final de cuentas terminan asociándose o colaborando en ese sentido, también viene a ser una complicación, algo complejo. ¿Qué tanto demora en una mancomunidad el afianzarse? Tú hablaste que algunas tienen hasta 10 años y se esperaría, decías el término. Pero hoy por hoy podemos decir que tenemos mancomunidades realmente fortalecidas y que estén prestando servicios con bastante eficiencia y efectividad y calidad. Hay mancomunidades ejemplares, diría yo, que gestionan ciertas competencias. Tenemos la Comunidad de Tránsito del Norte, la cual abarca 15 gobiernos municipales y los mismos gestionan eficientemente todo lo que es el control operativo y gestión de tránsito de sus municipalidades. Matriculación también, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, básicamente, a través del modelo de gestión mancomunado, estos 15 GATS gestionan su competencia de tránsito. Para hablar de las competencias, como tú dijiste al principio, es un tema un poco confuso una vez que uno entra en el sector público o asume ciertas responsabilidades, el entender que nomás abarca la competencia. Estamos acostumbrados muchas veces a escuchar en el argot popular el no es mi competencia, cuando la competencia en realidad está establecida en ley y en los códigos y se define a tal autoridad o tal rector. Ahí también es necesario identificar que el COTAD establece que la competencia tiene 5 facultades, entre las cuales está rectoría, planificación, regulación, control y gestión. Y específicamente lo único que puede ser delegado o donde entra el tema de los mancomunamientos es para ejercer la gestión de la competencia, es decir, básicamente la prestación del servicio o la forma en que se va a ejecutar esta competencia por parte del responsable. No existe, y con eso terminaría, digamos, que por decir alguna vez, un preámbulo, un diagnóstico, digamos, que cómo están las mancomunidades, pero se dan casos de superlativo del poder, o sea, superposición de competencias se denomina. No sé si superposición de competencias, pero sí como esta jerarquía de que el que dirige la mancomunidad se siente más importante que el gobierno local. Digamos que no es tanto así, pero sí es algo a lo que los GAT se comprometen cuando se mancomunan. El propio COTAD establece una figura de gobierno del mancomunamiento, en el cual obviamente todo el rol no directivo, pero sí el gobernante es establecido por todos los miembros del consorcio del mancomunamiento. Es decir, si el mancomunamiento está conformado por los 5 gobiernos autónomos descentralizados municipales o parroquiales o provinciales, entre los 5 miembros del consejo gobernante eligen un presidente, que va a ser quien obviamente es el representante de esta nueva persona jurídica. Pero siempre tendrán que respetarse las autonomías administrativas, exacto, financieras, ¿no es cierto?, del territorio. Bueno, cuéntanos un poco, Santiago, creo que en materia de esto, y justo es una de las preocupaciones que tienen la gente que nos sigue y seguramente algunos otros que estarán pensando en conformación de mancomunidades o quién sabe, a lo mejor en disolución de las mismas. Pero tenemos entendido que existe una reforma justamente a la normativa en cuanto a la Constitución misma. ¿Qué implica esto y qué debe tener en cuenta nuestras autoridades locales para poderlo ejercitarlo de mejor manera?
Creo que antes de entrar en la reforma deberíamos hablar propiamente del proceso de formación de las mancomunidades, porque ahí vamos a entender cuál es digamos, el nudo crítico que suelen tener y donde una posible respuesta sería la reforma. Por ejemplo, para el mancomunamiento como tal, al ser una modalidad de gestión de las competencias, primero se necesita obviamente que todos los gobiernos gobiernos autónomos que van a formar parte de este mancomunamiento estén de acuerdo en ser parte del mismo. Es decir, es un proceso voluntario. Como el COTAD establece que este proceso voluntario sea ratificado, el mismo necesita las resoluciones de los órganos de gobierno, obviamente de los consejos cantonales, municipales o provinciales, de ser el caso, para que puedan... Del nivel legislativo. Del nivel legislativo, exactamente. Para que puedan nuestras autoridades, es decir, los alcaldes, los presidentes parroquiales o los prefectos, firmar los convenios de mancomunamiento en general. Es decir, cuentan con una autorización del Consejo Municipal o del Consejo Provincial o del Consejo parroquial para suscribir los convenios. Y obviamente en el convenio llegan los acuerdos y las actividades o acciones que van a dar al mancomunamiento para su ejercicio. Entre esos, lo fundamental, recursos. Al establecer que en el mancomunamiento van a gestionar una competencia, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que aportar económicamente al mismo. Y muchas veces lo que yo te comentaba de este cambio de autoridades cuando existen los procesos gestionales están un poco en desacuerdo tal vez en los montos, tal vez en cómo se está llevando la mancomunidad, y es donde necesitan reafirmar o modificar ciertas acciones para solventar las dudas y que logren a la meta de que el mancomunamiento ejerza lo que ellos necesitan como autoridad que realice. Y ahí es donde entra la figura de una reforma al convenio de mancomunamiento. En la reforma el proceso es bastante similar, es decir, primero necesitamos que se efectúe la aprobación de la reforma o que le apruebe básicamente el consejo a la autoridad seccional el tema de la suscripción de una reforma al convenio, obviamente que se pongan de acuerdo entre las autoridades de los términos de la reforma, es decir, si vamos a cambiar presupuestos, si tal vez va a existir una nueva adhesión de un miembro, o tal vez por lo contrario, el que un miembro del mismo mancomunamiento se desea retirar. Entonces esas son las principales cosas que se ven en las reformas de los mancomunamientos. Una vez ya, digamos, consensuado el tema entre las autoridades, toda la documentación es remitida y publicada en el registro oficial por parte de los mismos, y posterior a eso hay un trámite cortito dentro del CNC donde validamos básicamente la información, vemos que está conforme lo establecido al COTAD, revisamos documentación, es decir, las resoluciones del consejo y el convenio, y emitimos una fe de registro. Y termina el proceso digamos, el proceso de reforma del mancomunamiento, y obviamente empiezan a regir las nuevas obligaciones a las que ellos se hayan comprometido dentro del convenio. ¿La fe de registro implica luego el registro oficial? ¿Esto va al registro oficial o no va al registro oficial? Al registro oficial van las resoluciones y el convenio per se. Pero una vez que nosotros emitimos ya la fe de registro... Pero va con este requisito. Exacto. Y en esta fe de registro puede entonces tener la resolución final. Tal cual. O sea, ese ya se queda en el registro nuestro que conformamos, que es el que el COTAD establece como el registro propio de mancomunidades. Ok. Entonces, ¿qué otras novedades tenemos justamente con estas modificaciones, digamos, un poco? ¿Cuál es la ventaja que tienen los gobiernos locales? Porque entendería también de lo que tú nos cuentas, una reforma no necesariamente es cada periodo administrativo. No puede pasar en cualquier momento de la gestión de la mancomunidad, como tú decías, entra otro aliado, de pronto viene y se retira alguien, o se modifica presupuestos, o se amplía los servicios también por competencias. ¿Qué implica, qué más tiene que saber, ¿no? Sobre todo la autoridad local, para disponer también a sus técnicos, que terminan siendo algunos contratados por la mancomunidad y otros que van delegados técnicamente de sus propios gobiernos locales? Digamos que la complejidad principal que nosotros hemos identificado en el proceso de las reformas de mancomunamiento es cuando uno de los miembros quiere salir. Y no necesariamente porque el trámite es engorroso o es complicado, sino más bien porque el momento que ellos están gestionando una competencia de forma mancomunada, van adquiriendo ciertos compromisos. Por ejemplo, tuvimos un caso que estaban manejando el tema de tratamiento de residuos sólidos. Específicamente se mancomunaron para el tema de formar, digamos, el depósito del relleno sanitario. En el mismo, uno de los miembros ya no quería ser parte, pero como mancomunidad adquirieron el crédito para conformar esta infraestructura.
Entonces esa responsabilidad fue adquirida como mancomunidad y obviamente el momento en que la persona jurídica, o sea, la municipalidad, quiso salir, tiene que finalizar su responsabilidad cómo se resolvió financiera. eso? ¿O Al cómo se tiene que momento, resolver? la forma que prevé la norma es que obviamente devuelva los recursos y pueda salir, y se le autoriza desde el propio órgano de gobierno de la mancomunidad y a través de las resoluciones del registro de salida. Sin embargo, al ser temas financieros bastante complejos de solventar, porque obviamente por eso el nivel de gobierno hace un crédito para poder prestar el servicio, más bien en este caso las autoridades nuevamente se pusieron de acuerdo con ciertas correcciones para seguir prestando el servicio de forma mancomunada. Y eso les permite esta reforma, entonces, hacerlo menos... Digamos que mejorar la situación, que en su momento tal vez la autoridad piensa que no es la correcta o que se puede mejorar, para de cierta manera cumplir las expectativas de cada autoridad, y que el mancomunamiento pueda ser positivo y efectuar la gestión competencial que necesite la autoridad de gobierno. ¿Cómo hacemos para que nuestros gobiernos locales vean realmente una oportunidad? Si bien el número es interesante, el que tú nos hablaste desde el inicio sobre el número de mancomunidades, pero ¿cómo hacer para que esto se pueda potenciar aún más, que tenga digamos, que esa confianza? Porque como tú bien lo decías, puede ser que de aquí a 4 años funcione bien, pero que en el cambio de autoridad también implique una responsabilidad de continuar o de mejorar el servicio. Porque creo que estamos llegando a un acuerdo en que el modelo asociativo realmente funciona. Exacto. ¿Sí? No tiene por qué no hacerlo. Pero sobre todo es un tema de voluntad política. Y esa voluntad política, en el caso, digamos que más normal, cada 4 años tendría que renovarse, ratificarse, digamos, a lo mejor con la misma autoridad, a lo mejor con otra, pero no habrá también posibilidades que los que obtienen el servicio de esa mancomunidad, luego de haber tenido esa confianza y verificar que el producto es bueno, tendrán algún nivel de injerencia para promover, para fortalecer, para proponer que la mancomunidad siga? Creo que para nuestras autoridades que están pensando tal vez en promover o acoger el modelo de gestión, la modalidad de gestión mancomunada, yo les invitaría a hacer estudios técnicos pertinentes del manejo de competencia antes de tomar la decisión, en virtud de que primero identifiquen de forma técnica a través de los estudios previstos dentro de la norma las necesidades que tiene la población de sus sectores y obviamente cuál sería la forma de cumplir estas necesidades. El modelo de gestión mancomunada lo que nos permite es agrupar esfuerzos para beneficio de la población. Tenemos municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales si bien con las mismas responsabilidades, de diferente capacidad. Tenemos gobiernos locales pequeños, tenemos parroquias súper pequeñas, súper rurales y con presupuestos mucho más pequeños, que en realidad la mejor forma en que ellos puedan generar un proyecto, una infraestructura grande, es de manera asociativa. Es decir, viendo las necesidades en territorio, identificar los presupuestos correctamente, con un objetivo claro, que sea el de una infraestructura para que preste ese servicio, con la capacidad de población bien analizada, los montos obviamente súper claros de inversión, para que este proyecto en realidad sea efectivo. Más allá de que sea si bien es una decisión política, tiene que ser fuertemente respaldada con los criterios técnicos de obviamente cada equipo que tiene la autoridad en sus áreas. Y en ese ámbito, el Consejo Nacional de Competencias, ¿qué ha previsto desde sus funciones, digamos, desde su rol? ¿Cómo acercar estos conceptos, estas técnicas, seguramente las herramientas mismas que sirven para iniciar procesos como estos mancomunados o con los consorcios? ¿Qué ha previsto en este tiempo? Como Consejo Nacional de Competencias, nosotros implementamos en sí varias estrategias para el modelo de gestión mancomunado. Una de ellas es el fortalecimiento del mismo a través de eventos que desarrollamos de manera consecutiva dentro del CNC. Por ejemplo, tuvimos un evento masivo me refiero a unas 350 autoridades, 400 autoridades. Cuenca. No, más bien este año recién en la Universidad Católica, hace un par de meses, en donde expusimos el modelo de gestión de tratamiento de residuos sólidos, en los cuales básicamente invitamos a varios expertos en el tema para que les expliquen el tema de economía de escalas.
de economía circular, perdón, en donde básicamente les explicaron todo el proceso, cómo podría fortalecerse el tema de captación para que genere recursos para el GAT, y de esta forma se promueve el modelo de gestión mancomunada, es decir, ponerle el chip a la autoridad o al técnico de tal municipio que lleva esa gestión de cómo hacerlo de mejor manera y cómo hacerlo autónomo para el GAT. Por supuesto hay que cambiar entonces esta lógica, ¿no? La mancomunidad no es el fin, es el medio. Exacto. Para, y vean que es una herramienta realmente potente. Amigos y amigas, estamos conversando nosotros con Santiago Almeida, representante del Consejo Nacional de Competencias en la Dirección de Articulación, sobre justamente esta reforma a los convenios de mancomunidades, pero también estamos ya hablando inclusive otros temas de cómo fortalecer las mismas. Hace un tiempo estuvieron aquí representantes o ex representantes de las mancomunidades del Bosque Seco, por ejemplo, la del Jubones en su momento, en donde nos decían que hay muchas herramientas que se han generado alrededor del tiempo por estas instancias, otras de pronto liquidaron o cerraron, otras se mantienen todavía. ¿Cómo hacer, cuenta el Consejo Nacional o alguna instancia, algún tipo de repositorio donde puedan acudir a mirar experiencias, lecciones aprendidas, herramientas o técnicas que funcionan? ¿Hay información que puedan acercarse en nuestros gobiernos locales? Dentro del Consejo Nacional de Competencias, en nuestra página web mismo cuenta un repositorio digital de las guías, metodologías y demás que se han desarrollado para los distintos modelos de gestión, no solo para el mancomunado. También tenemos una muy buena práctica referente al desarrollo de los eventos que realizamos, que se generan memorias de los mismos para que sean de fácil acceso web. Entonces todos los interesados pueden acudir a nuestra página web, verificar información que necesiten y ver si ya hemos trabajado en el tema, o a la vez sugerirnos. O sea, recordemos que es una administración de puertas abiertas donde la autoridad o los técnicos pueden contarnos sus problemas, sus nudos críticos que tengan. Contamos con un equipo técnico que a lo mejor pueda brindar nuevas expectativas o nuevas soluciones a los problemas que tengan. ¿Las formas de contacto son? Bueno, estamos ubicados en la plataforma norte, en el 3er piso, y de igualmente en nuestra página web están publicados nuestros correos institucionales para que nos lleguen cualquier consulta. Perfecto. ¿Algo más que nos puedas decir sobre justamente esta reforma que va? Algo que de pronto yo decía, y te animo que lo pensemos. Si bien la mancomunidad guarda esta lógica de administrar o de gestionar un servicio o una competencia que lo asumen de manera asociativa, finalmente es una instancia, digamos, que apoya la gobernabilidad y la gobernanza. Pensando en la gobernanza y pensando en la participación ciudadana, ¿cómo pueden vincularse la sociedad civil a estos proyectos que son de mancomunidades o hasta servicios que son de mancomunidades, y cómo pueden también incidir en lo que generan? Porque a fin de cuentas este servicio tendrá que ser previsto por su autoridad en una política pública local. Bueno, la Ley de Participación Ciudadana establece varios mecanismos que promueven la participación, ¿no? La silla vacía y demás, pero sí tenemos un vacío legal fuerte en el tema de que, por ejemplo, el mancomunamiento como tal, el organismo de gobierno, es propio de las autoridades. Si bien no está establecido en norma que exista, digamos, como un miembro, digamos, una participación de silla vacía, un miembro de la sociedad civil en el mismo, existen varios mancomunamientos que han tomado esta opción dentro de sus propios estatutos como que para atender al ciudadano directamente dentro de su órgano gobernante. Ya. Es decir, si bien la ley no prevé, al ser el mancomunamiento conformarse a través de un convenio, el acuerdo de las partes puede dar paso a estas opciones. Si bien la ley no nos limita en este aspecto, sí es algo que la autoridad lo puede considerar. Esto pensando un poco en la confianza de los que deberían tener los ciudadanos y en esta relación Estado-sociedad civil, más allá de que sea esto considerado como es un modelo del sector privado, que no lo es, por supuesto, pero sí al brindar un servicio público, supongo que tienen todas las facultades de control, de vigilancia ciudadana, pero yo estaba pensando más en estos temas de coparticipación, y ahí tú nos das un esclarecimiento. Hay mancomunidades que ya están haciendo esfuerzos desde los reglamentos internos. Claro, incluso, por ejemplo, justo hace unas 3 semanas nos reunimos con una mancomunidad de Manabí donde tienen un asesor externo que es un representante de la población. Entonces son buenas prácticas que más bien las autoridades mismo han decidido fortalecerlos, digamos, o tomarlas sin necesidad que esté en un cuerpo normativo. Entonces es una manera directa de escuchar a la población, saber sus necesidades y obviamente
poder poner en práctica las necesidades de la población a través de la prestación de servicios. Bueno, el tiempo en radio es bastante corto, pero no quiero que te vayas sin antes decirles, sobre todo a nuestros gobiernos locales, cómo va a cerrar el año que el Consejo Nacional de Competencias, si bien estamos ya en noviembre, ¿no es cierto? O entrando a noviembre, ¿cuál es un poco la expectativa en esta materia específicamente de cómo va a cerrar el Consejo Nacional? ¿Cuáles son las expectativas ya de este 2024 para finalizarlo? Bueno, para finalizar el año en realidad estamos, y aprovecho más bien el espacio que nos brinda Edison, para hacer una cordial invitación a todos los que nos están escuchando. El 8 de noviembre estamos desarrollando un evento en la plataforma gubernamental norte destinado al modelo de gestión mancomunado. El mismo se denomina Cumbre de Mancomunidades y Consorcios 2024, en el cual es una jornada de todo el día. Empezamos a las 9 de la mañana con el registro de asistencia y las ponencias empiezan desde las 10 de la mañana hasta las 16:30. En la mañana vamos a tener un espacio súper importante en la cual vamos a captar todo lo que es los nudos críticos del modelo de gestión mancomunada. Va a estar el BEDE, también nos va con ciertos aportes. Hay varias entidades públicas que van a participar y nos van a dar su experiencia, sus expectativas referente al modelo de gestión mancomunada. Y en cambio en la tarde hemos dividido en grupos sectoriales y a mancomunidades formadas específicamente. Vamos a tener un taller pequeño destinado a tránsito y seguridad y electromovilidad, y por otro lado un espacio para cooperación internacional. Algo importante que resaltar es que la mayor parte de mancomunamientos toman la cooperación internacional como parte de las gestiones a mancomunar, con el fin de que al abarcar mucho más territorio y muchos más población, son de mucho más interés para las ONGs invertir y obviamente poder aportar con la ejecución de proyectos para estos mancomunamientos. 8 de marzo entonces en la plataforma 8 de noviembre. 8 de noviembre, perdón, 8 de noviembre en la plataforma gubernamental tendremos entonces un encuentro más, porque ya son algunos eventos alrededor de mancomunidades, pero es un evento más que lo lidera el Consejo Nacional de Competencias y que también estamos invitados con la Universidad Andina, así que entonces ahí estaremos, haremos algún tipo de cobertura y sobre todo alguna información para apoyar esta buena iniciativa que, como digo, los modelos asociativos lo único que hacen es generar herramientas, estrategias, medios para fortalecer la política pública local. Espero que te hayas sentido bien, Santiago, en este espacio de Forgada al Aire, que no sea la primera y única vez, sino que te tengamos más tiempo aquí en este espacio para compartir este y otros temas muy importantes para el Ecuador profundo, para los gobiernos autónomos centralizados. No, yo encantado, Edison, de poder participar en estos espacios. A la final, parte de lo que hace el Consejo Nacional de Competencias es tratar de transmitir a la población nuestros intereses, obviamente nuestras responsabilidades, y de promover el modelo de gestión mancomunada y la descentralización, ¿no? Recordemos que el Consejo Nacional de Competencias es el organismo técnico de la descentralización. Entonces, qué mejor que nuestros ciudadanos y nuestros oyentes puedan tener información de primera mano de lo que estamos haciendo. Listo, mi querido Santiago, muchas gracias por la información. Gracias a nuestros oyentes que están permanentemente visualizando la página web de Radio Voz Andina Internacional. También recuérdanos que estamos por Facebook Live y también por YouTube. Así que entonces también nos podremos mirar a través de esos recursos digitales. Finalmente, siendo ya las 11:30, tengan todos ustedes buenos días en Ecuador y buenas tardes, buenas noches en el resto del mundo donde nos pueden ver. Esto es Forgada al Aire, soy Edison Mafla, gracias a Controles en Voz Andina Internacional.